Hola, hola mis queridos amigos, familiares y hermanos que me escuchan. Es un placer dirigirme a ustedes, saludarles y antes que nada pues desear que Dios te bendiga, que te encuentres gozando de salud, de bienestar y que tengas por supuesto paz en tu corazón, que tanta falta nos hace tener paz en estos tiempos, tiempos de mucha zozobra, incertidumbre, que pareciera que no terminan. Pero gracias a Dios porque aquí estamos, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue guardando. Y hoy quiero compartir contigo un tema importante que tiene que ver con cultivar un pensamiento de éxito, de salud y tener en cuenta que nosotros somos llamados a pensar diferente a cómo piensa el estándar en el mundo. Nuestros pensamientos deben estar centrados en Dios y por lo tanto deben ser completamente distintos a la manera de pensar de la mayoría, ¿verdad? Entonces quiero compartir contigo algunos consejos y por supuesto una pequeña reflexión de la Escritura, de la palabra de Dios, para alimentar el alma, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Por supuesto, el pan físico es para la vida física y el pan espiritual es para la vida espiritual. De tal manera entonces que compartimos esta palabra para que tu corazón y tu espíritu se nutran de la fe, esa fe que vence al mundo, esa fe que te hace mirar las cosas diferentes y que te ofrece esperanza, que es importante para estos tiempos, confiar en Dios y saber que Él tiene nuestras vidas en sus manos, ¿sí? Bueno, hablando entonces de la importancia de cultivar el pensamiento, Proverbios dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre, es decir, lo que el hombre piensa, eso es lo que es el hombre. Y mira que hoy en día el pensamiento está sumamente influenciado por todos los acontecimientos que nos rodean, ¿verdad? Esa influencia tan tremenda. La sociedad hoy en día está influenciada pues por todo lo que pasa, por la cuestión de la pandemia. Entonces estamos inmersos en una sociedad que vive con miedo. Por muchas razones vive con miedo, porque no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que va a venir, no sabe cuándo va a terminar esto. Entonces tenemos dolores de cabeza, ¿verdad? Dolor de gastritis, ¿va? En la boca del estómago, estrés, ansiedad, depresión, todas estas enfermedades emocionales causadas, por supuesto, por el miedo. Ese es el mayor enemigo que enfrentamos desde hace un tiempo para acá y de tal manera que necesitamos tener armas en el pensamiento para poder vencer cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de temor, ¿sí? Y bueno, finalmente la gente pues tiene miedo de morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están listos aún para rendir cuentas, porque no conocen o ignoran lo que hay después de esta vida, ¿verdad? Y porque también no han tenido tiempo para una relación con Dios. Ahora que todos estamos siendo enseñados, conscientes, la pandemia nos ha hecho conscientes de la fragilidad de la vida, porque tú hoy ves a las personas y mañana te enteras que ya no están y no te imaginabas que fuesen a partir. Pero entonces esta pandemia puso en jaque el pensamiento que teníamos del mañana haremos esto, mañana haremos aquello. Entonces la vida nos ha estado enseñando que somos frágiles y que somos pasajeros en esta vida, somos peregrinos. Pero a pesar de esto, nadie hace nada al respecto. La gente sigue viviendo su vida y quizás algunos hasta cuando se encuentran en ese momento enfrentando el hecho de muerte es cuando entonces reflexionan sobre lo que no tenían pensado, ¿verdad? Pero entonces yo te invito a cultivar tu mentalidad, a cultivar tu mente con el pensamiento de Dios, con el pensamiento de una búsqueda de Dios, ¿sí? Para que tu forma de pensar sea diferente, para que te transformes en tu manera de pensar. El apóstol Pablo en Romanos habla de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar, dice, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿sí? Entonces hay que ver qué tipo de influencia tenemos, con qué nos llenamos todos los días. Y para esto quiero compartir contigo una enseñanza de la Escritura. Hay muchas, por supuesto,
Y tal vez a todos ustedes, aún aquellos que no leen la Biblia, nunca la han leído tal vez, pero saben la historia de David y Goliat. Alguna vez han escuchado, es decir, aunque no los conozcan por la Biblia, pero han escuchado y saben quiénes son estos personajes. Pero quiero leerte lo que la Escritura dice, y conforme a la letra de lo que dice allá en Samuel, en el segundo libro de Samuel, dice: los filisteos se reunieron con sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Y Saúl dice: y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban de un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos había un valle. Entonces los ejércitos de los filisteos, de entre los ejércitos de los filisteos, dice, salió un campeón llamado Goliat. Fíjese cómo la Biblia llama a Goliat. La Biblia dice que salió de entre los filisteos un campeón, la mentalidad de campeón, qué importante, ¿verdad? Llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, y tenía un yelmo sobre su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce, y tenía también grebas de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce colgada entre los hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, dice, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat, dice, se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan a un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo, fíjese lo que dice Goliat, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces yo y todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si él, dice, si él me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Fíjese el desafío que lanza Goliat a todos los judíos, al ejército de Israel, a todos los guerreros. Les dice: si envían a un hombre que sea capaz de pelear conmigo y matarme, yo y todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros sirvientes. En eso consistía el desafío. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. O sea, este filisteo, este gigante Goliat, estaba desafiando al pueblo de Israel para que enviaran a un hombre a pelear mano a mano. Eso era una lucha personal. Dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, o sea, Saúl era el rey, se acobardaron y tuvieron gran temor. Fíjese, la reacción de tal desafío. Y después la escritura continúa diciendo: David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, dice. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. O sea, David se dedicaba a cuidar los rebaños de su padre, las ovejas. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en el desafío. Les presentaba un desafío a los judíos. Durante 40 días estuvo haciéndolo. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y tráeme noticias de ellos. Pues Saúl y ellos, todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con una guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra.
E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Fíjese con qué pensamiento tan diferente David entra entre la línea de batalla de los guerreros de Israel. Él entra como si nada a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Los guerreros, dice, los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y dijo David: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese cómo se refiere David a Goliat. Todos decían que era un campeón, que era un guerrero, y David dice: ¿quién es este filisteo? Es una expresión como no dándole importancia de quién se trate. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Dice: y Eliab, su hermano mayor de David, cuando oyó que hablaba con los hombres, se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Como si dijera: ¿y ahora yo qué te hago? ¿Qué hice? ¿Qué estuvo mal? Él solo dijo: ¿no fue solo una pregunta? ¿Sí? Pero al hermano de David y a los demás guerreros les incomodaba la pregunta de David. David quería saber quién era el guerrero que venía a retar a los escuadrones de Israel. Entonces se apartó David, dice, se apartó hacia un lado y preguntó lo mismo a otros, y el pueblo le respondió lo mismo. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. David se había dado cuenta que todo el pueblo estaba desalientado, estaban aterrorizados por la influencia de ese gigante, 40 días desafiándolos con las mismas palabras: denme a un hombre que pelee contra mí, y no había nadie que se atreviera a pelear. Todos tenían miedo de morir, todos se habían mentalizado ya que cualquiera que se enfrentara a ese gigante iba a morir. Y entonces David dice: no se desaliente tu corazón, rey, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Otra vez dice: con este filisteo. Fíjese las palabras de Saúl, dice. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. O sea, hay una consecuencia por haber desafiado a los escuadrones del Dios al que yo conozco. Ese era el pensamiento de David. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Y entonces Saúl, dice, vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en su cabeza, lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues nunca se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, o sea, con la armadura típica de los guerreros. No podía él pelear con eso, pues no tengo experiencia con ellas, dijo David. Y se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas
y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en las manos se acercó al filisteo. El filisteo vino y se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, dice, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy yo un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también dijo al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has desafiado. Dice, y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres, dice, del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que sepa, dice, toda esta asamblea, que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él te entregará en mis manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y fue acercándose para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió su mano en su saco, sacó de él una piedra y la lanzó de la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en la frente y Goliat cayó sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, dice. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Crón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino, dice. Y regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en la tienda. Bueno, esta es la historia verídica en la Biblia de la pelea entre David y Goliat. ¿Qué quiero enseñarles con esto entonces, mis amigos? La importancia de tener un pensamiento distinto. En la historia que les leí, vemos cómo un pueblo estaba aterrorizado. Hombres que habían sido de guerra, que habían peleado anteriormente batallas, que sabían lo que era tener sangre en sus manos. Este es un llamado para aquellos hermanos, hermanas, que han peleado algún tiempo con la oración, con el ayuno, las armas que Dios les ha dado, y que en este tiempo de pandemia se han dejado influenciar por el mundo, por los inconversos, por la televisión, por los medios, que te hablan y te dicen todos los días el mismo desafío: ponte cubrebocas, cúbrete, protégete. Y entonces tu mente se ha llenado de miedo, de temor. Conozco gente que alguna vez fue guerrera para Dios y hoy en día están atemorizados en sus hogares, sin salir porque tienen miedo de enfermar. ¿Dónde quedó esa fe? ¿Dónde quedó esa convicción de saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Hoy hay un desafío para todos los que somos pueblo de Dios, un desafío abierto a manifestar que en Dios todo lo podemos y podemos vencer a este gigante llamado pandemia. Está haciendo estragos en la iglesia, está haciendo cambios que están afectando a la gente. Mire usted el pensamiento de David. Para suerte de aquel filisteo que se levantaba todas las mañanas te levantas con el pensamiento de que la cosa ha cambiado, de que vivimos en una sociedad distinta por causa del virus. Pero mira lo que pasa entonces, todos los días te alimentas del miedo. Claro que tu vida va a estar así entonces, pero dice que entonces David llegó allí a visitar a sus hermanos para llevarles provisiones, justo en el momento en el que el gigante desafiaba al ejército de Dios. Y el pensamiento de David era distinto. Mira, los guerreros se miraban uno a otro, ninguno se atrevía. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es pelear en montón y otra cosa es pelear frente a frente, uno a uno. Es diferente. Pero mi amigo, déjame decirte algo, la fe cristiana es personal. Así como la salvación es personal, así como la relación con Dios es personal. Es decir, que muchos se alimentan o se alimentaron por mucho tiempo
de las reuniones masivas, de estar con otros. Pero mira que David nos enseña que él andaba en el campo, él tenía una relación personal con Dios. Y mira que no es ni el campo ni la ciudad. No significa que en el campo tú puedas pensar mejor, ¿sí? Significa que en el campo o en la ciudad tú puedes tener una relación personal con Dios que te haga diferente al resto de los demás, ¿sí? Un hombre, una mujer que inspire a los demás a levantarse y a tomar las armas que Dios nos ha dado para pelear todos los días la pelea de la fe, la batalla de la fe. Así lo llama Pablo. A los cristianos vivimos una batalla constante de la fe entre ser o no ser, seguir o no seguir. Pero aquellos que tenemos convicción sabemos que Dios está con nosotros. Entonces David se levantó y dijo, ¿quién es este incircunciso? Ni siquiera lo llamó por su nombre. ¿Quién es este incircunciso? ¿Sí? Y dijo, yo voy a pelear con él, le dijo al rey. Aún el rey estaba contagiado por el miedo, por el terror. 40 días, así como todos los días nos han estado diciendo, ahora con las vacunas, con tanta zozobra, que si es, no es, pura manipulación hay detrás de todo esto. Pero cuando tú tienes un pensamiento cristiano, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te metes a la presencia de Dios, mira, el mayor virus no es el virus que está del COVID, el mayor virus es el miedo. Porque el miedo se contagia, el miedo se contagia a los demás o te lo contagian. Por eso, amigo, amiga, debes de ser selectivo con tus amistades, con la gente con la que te rodeas. Mira que cuando David empezó a preguntarle a los judíos, le dijeron lo que el rey iba a hacer al que ganara aquel filisteo. Pero cuando su hermano se acercó, dice que se enojó contra David, ¿sí? Le ofendió la pregunta, se molestó porque era un pensamiento diferente, como si su hermano dijera, si nosotros no podemos, ¿tú quién te crees? ¿Sí? Pero ¿con quién estaba influenciado el hermano de David? Con puros cobardes, un ejército de cobardes. De nada sirve estar rodeado de un ejército de cobardes. Es mejor estar solo con un pensamiento de victoria. Por eso la búsqueda de Dios te hace victorioso a solas. Por eso el Padre dice, Jesús dijo, cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. No tienes que estar con alguien allí. Tú solita puedes obtener victoria. Tú solito puedes meterte al cuarto secreto de la victoria, de la oración con Dios. Y ahí Dios te dará la victoria. Pero tienes que llenarte de un pensamiento bíblico, de un pensamiento poderoso de Dios. Y mira entonces que hasta el hermano de David estaba pensando en otras cosas, estaban en otra frecuencia pues. Pero David venía en una frecuencia alineado con la voluntad de Dios. Un hombre que pasaba tiempo con Dios. Ese es el problema hoy en día. Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. ¿Sí? La gente que ha dejado de congregarse, que ha dejado de buscar, créeme, no es porque no tenga tiempo, tiene tiempo, pero para otras cosas, no para Dios. Si tuvieran tiempo para Dios, tú ya te hubieras enterado. Porque cuando una persona pasa tiempo con Dios, uno se da cuenta. David pasaba tiempo con Dios. Entonces, cuando David se decide a enfrentar al filisteo, aquel desafío, ¿sí?, que los ponía en vergüenza. Y entonces hasta el rey estaba contagiado. Y también el rey le dijo, tú no puedes porque eres un jovencito. Mira, no hay edad para buscar a Dios. Ahí está la prueba de que debes enseñar a tus hijos a meterse con Dios. Porque si ellos aprenden a tener comunión con Dios, desde pequeños tendrán un pensamiento de victoria. Aprenderán a declarar las palabras de Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un pensamiento de un campeón, de un guerrero victorioso que sabe que su fe está en Dios. Y mira que cuando David fue a pelear, cuando le dijo a Saúl que él iba a ir, dijo, Dios me ha librado del león y del oso, y mi Señor me librará de este filisteo incircunciso. O sea, su confianza de David no estaba en su capacidad, sino estaba en Dios. David no peleaba en sus fuerzas, ni en un pensamiento humanista. David no peleaba con cubrebocas, pues. Él peleaba con las armas de Dios, con la fe puesta en Dios. Y es que mira que para tener una relación con Dios hay que acercarse con fe al Señor. Dice el libro de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo estás peleando en este tiempo? ¿De qué te estás influenciando? ¿Con quién te juntas? ¿A qué has dedicado el tiempo? Todo eso determinará qué tipo de pensamiento tienes.
¿Qué tipo de fe tienes? Este es un año de desafío, mi amigo. Es un año en el que enfrentaremos muchas cosas y no lo vamos a lograr con un pensamiento de cobardía, con un pensamiento de hay que cuidarse, con un pensamiento de que hay que encerrarse. Enciérrate pero en el cuarto de oración. Enciérrate con tu Dios un tiempo. Entonces saldrás con una mentalidad diferente. No habrá obstáculo que te haga servir a Dios y que te haga declarar que todo lo podemos en Cristo. Puedes salir de cualquier crisis, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual. No importa lo que estés viviendo. ¿Cuáles son tus miedos hoy en día? ¿Morir? Porque Dios ha dicho, yo te resucitaré en el día postrero. ¿Tienes problemas de salud? El Señor dijo, Él es mi sanador. La palabra de Dios dice, el salmista dice, Él es el que sana todas mis dolencias, el que me corona de favores y de misericordias. Él es tu sanador. ¿Tienes miedo de la provisión, de que no hay trabajo? Él dijo, no te dejaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé. No hay nada pues que temer entonces. Solo tienes que pelear la buena batalla de la fe y creer, porque si no crees, dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mi amigo, Dios contigo, Dios está contigo y Dios contigo, pero tienes que cultivar un pensamiento de victoria en la presencia de Dios. Espero que esta palabra te motive, te inspire a buscar a Dios y a no contagiarte de la cobardía o del miedo, sino a tener fe en que Dios es poderoso para guardarte y el día que nos tengamos que ir, nos iremos porque Dios así lo ha determinado. Pero entonces estaremos gozando por la eternidad de la presencia de Dios, porque iremos a su presencia y pasaremos de este mundo efímero, material, que tiene tantas complicaciones, a una vida de gozo pleno en la presencia de nuestro Señor. Dios te bendiga y nos vemos pronto. No te olvides de ir al cuarto secreto para hablar con tu Dios acerca de esta palabra y decirle, sí Señor, tengo que juntarme con la gente valiente y no con los que tienen miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Y Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios te bendiga, mi hermano.